exaltamos y nos quedamos en tu presencia. En nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, realmente que es una bendición y un privilegio poder estar nuevamente detrás del púlpito ya después de varias semanitas. Anoche lo oraba al Señor y decía, hoy Señor, como que de verdad que no es que uno pierda la práctica, pero de todos modos se siente uno como que, o le recuerda a uno la dependencia que necesitamos tener del Espíritu Santo para poder proclamar el mensaje del Señor. Y por eso digo que es una bendición y un privilegio poder estar aquí nuevamente. Y en el día de hoy me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 22 y ya vamos a estar terminando este capítulo y vamos a leer del versículo del 41 al 46. Y dice la palabra del Señor. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondía palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga ¿qué? A tus enemigos por estrado de tus pies. Y es increíble cómo el Señor le hace esta pregunta a los fariseos. ¿Qué piensas del Cristo? Y ellos responden de David. Y después Él les dice estas palabras que ya ahorita vamos a ver de dónde vienen. Pero uno la lee y puede como confundirse un poquito, hasta para nosotros. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y uno dice, ¿qué significa esto? Y antes de profundizar en todas estas palabras que Jesús les dice a los fariseos, me gustaría como que pensáramos un momento qué era lo que estaba pasando en ese momento, para hacer un corto recuento, y tal vez podernos imaginar, ponernos en esa situación y en ese día. Yo no sé cuántas veces tú has terminado uno de esos días que están como que sobrecargados de asuntos, cuántas veces has tenido que hacer mil y un cosas, y al final de la jornada, cuando piensas que en todo lo que tú hiciste, dices, como que pareciera que hubieran pasado más días, ¿no? Como que solamente hasta ahora el lunes, no, a veces no llega del trabajo a hacer tantas cosas y hasta ahora el lunes, ni siquiera es miércoles, nada. Todavía es el mismo día y no sé cuántas veces te has encontrado en esa situación. Has hecho de todo y uno dice, ya casi es el fin de semana. Y dice, no, mentiras, todavía es el mismo día. Más o menos eso es lo que está pasando en ese pasaje, ¿verdad? Precisamente es algo muy similar porque tal vez para nosotros llegar a Mateo capítulo 22 versículo 41 han pasado varias semanas para llegar hasta aquí. Pero cuando Jesús tuvo esa conversación con los fariseos fue en el mismo día. Es decir, todo empezó por allá en Mateo capítulo 21 versículo 12. Si quieren volver a sus Biblias, yo no sé cuántas veces tú has leído todas estas partes de la Biblia. Llegamos a Mateo 21. A veces lo leemos y como lo estudiamos semana tras semana, pareciera que eso pasó en cualquier cantidad de semanas o meses, ¿sí o no? Pero realmente desde Mateo 21, versículo 12 en adelante, ahí empieza un día, el momento en que Jesús entra en el templo y lo purifica. A partir de ese momento empieza un día muy, pero muy largo para Jesús, lleno de muchas situaciones, y es un día muy, pero muy largo en el que también el corazón del pueblo o la condición espiritual del pueblo sale a la luz. Es el mismo día en que hay una serie de preguntas de parte de aquellos que rechazan a Jesús y uno dice, bueno, tal vez el lunes le preguntaron tal cosa y después se lo encontraron a la semana y le preguntaron tal cosa, pero no, realmente todo fue el mismo día. Y uno se pone a pensar y decir, wow, tantas cosas pasaron y cuántas cosas el Señor manejó con tanta sabiduría en aquel momento. De manera breve, para hacer un recorder, y yo no sé si ustedes se acuerdan, cómo empezó toda esta conversación. Jesús entra a purificar el templo, luego les llama la atención, dice que el pueblo es como esa higuera estéril, ¿sí se acuerdan? Muestra que el pueblo es una higuera que realmente no está dando fruto. Después los confronta y hace una pregunta sobre su autoridad. Poco a poco él empieza a exponer el corazón de hipocresía de esta gente que le está siguiendo.
usa parábolas para ver si entienden de una manera más profunda, habla del rechazo que ellos tienen hacia él usando la parábola de los hijos, después habla de la maldad de ellos cuando habla de la parábola de los labradores, después habla de la fiesta de las bodas. Y tal vez en este momento estés teniendo un poquito de dificultad de recordar a precisión de todo lo que hemos hablado durante estas semanas. Pero lo que quiero que entiendas es que todo esto pasó el mismo día. Y tal vez un recuerdo un poco más fresco para la memoria es que los enemigos de Jesús empezaron a unirse, ¿verdad? Para hacerle varias preguntas, para hacerlo caer. Creo que eso es como la parte más fácil de recordar, porque ya estamos en el capítulo 22, cuando se le empiezan a hacer preguntas a Jesús. Y dice que los fariseos se reunieron con los herodianos, después se reunieron con los saduceos, se reunieron con todos aquellos que estaban en rechazo y en contra de Jesús y se pusieron de acuerdo para hacerle caer. Y empiezan a cuestionarlo de diferentes cosas. Lo cuestionan sobre los impuestos y Jesús les contesta de la manera más apropiada y correcta y los deja callados. Después lo cuestionan sobre la resurrección y Jesús también les contesta y los deja callados por la sabiduría que expresa al responderles. Después cuestionan sobre los mandamientos y Jesús también les vuelve a responder de manera muy profunda, no solamente desde el aspecto de la ley, sino también en la relación los unos con los otros. Y cada una de estas preguntas que le hicieron a Jesús, Él las respondió entonces con veracidad y sabiduría. Y me hace pensar mucho en las personas del día de hoy, cómo cuestionan tantas cosas que realmente no tratan con el fundamento de la fe. O sea, es decir, personas que dicen ser cristianas o personas que dicen conocer algo de la Biblia y solamente se la pasan preguntando cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Se la pasan preguntando cosas que no tienen nada que ver con el fundamento de la fe, el fundamento en Cristo, el fundamento de la redención, de la justificación. Y solamente preguntan cosas, entre comillas, legalistas. Pero entonces si, por ejemplo, dejo o no dejo hacer tal cosa, entonces Dios me sigue amando. Es que si voy o no voy a tal lugar, ¿será que Dios todavía va a darme su bendición? O sea, cosas que sí tienen su respuesta en la Biblia, pero no son el centro y no son lo más importante del fundamento de la fe. Y era precisamente lo que estaban haciendo los fariseos, preguntando sobre los impuestos, preguntando sobre qué iba a pasar cuando un hombre muriera pero una mujer muriera y tuviera diferentes esposos que fueron muriendo progresivamente. Preguntaron sobre la ley y Jesús, como que yo me imagino, claro, Él les responde, pero también los mira y él les dice, o yo me imagino, digo, como que con la manera como Él les hace una pregunta ahora les está dando a entender, ustedes me han hecho 1001 preguntas, pero no han preguntado aún lo más importante. O sea, hasta ese momento se habían puesto todos estos de acuerdo para hacer preguntas. Y si vemos el versículo 41 del capítulo 22, ¿qué vemos? Dice, entonces, ¿qué? Estando juntos, ¿quiénes? Se estaban reuniendo otra vez, ¿para qué? Bueno, es fácil asumir, iban a ir a hacerle otra pregunta, a ver si le van a volver a hacer caer. Pero en el versículo 41 vemos que aunque ellos ya se estaban juntando otra vez para hacerle preguntas, y Jesús es el que hace la pregunta en este momento. Ya lo había hecho antes, ¿verdad? Ya lo había hecho antes, pero esta vez como que la pregunta es más pesada. La pregunta es para llevarlos a realmente abrir sus ojos y abrir su corazón. Y aunque Jesús les hacía preguntas y ellos las respondían de alguna manera, Él cada vez más los llevaba a pensar más profundamente. Y curiosamente Jesús entonces ya como que dice, hasta aquí con las preguntas superficiales, hasta aquí con las preguntas que realmente no tienen que ver con el Mesías, con la salvación y con la fe. Y Él entonces los cuestiona y les pregunta y dice, ¿qué piensan? ¿Qué piensan del Cristo? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y esta pregunta es muy importante porque gira alrededor del fundamento de nuestra fe, ¿sí o no? Ya no está hablando de leyes, ya no está hablando de ética moral, ya no está hablando de si la manera como tengo que orar, ya no está hablando de la manera como tengo que desarrollar mi andar. ¿De qué habla? Está hablando específicamente del fundamento de nuestra fe. Y por eso esa pregunta es tan pero tan importante. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo?
Ya los fariseos le habían hecho muchas preguntas acerca de la ley, pero Jesús les hace una pregunta sobre el pacto y las promesas de Dios. Él sabía que estaba hablando con gente que conocía las Escrituras. Y cuando Él les decía el Cristo, Él sabía que ellos iban a comprender que se estaba refiriendo al Cristo prometido del Antiguo Testamento. Y Él entonces les hace una pregunta muy profunda que está ya directamente relacionada con el pacto y las promesas que Dios hizo con su pueblo desde hace tiempo atrás. Y es esa misma pregunta que resuena en el día de hoy en este lugar. Es esa misma pregunta que nos hace hasta recordar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos capítulos atrás, cuando Jesús va con sus discípulos a Cesarea de Filipo y Él hace una pregunta. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Sí se acuerdan? Él está hablando directamente de sí, Él está con sus discípulos. ¿Y la gente qué dice de mí? ¿Qué dicen la gente que soy yo? Y unos dicen, algunos que eres un profeta, que eres Elías, que no sé qué. Y Él dice, pero bueno, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Ok? Pero ahora la pregunta se hace más profunda. Ya no está preguntándole, y no le está preguntando a sus discípulos, le está preguntando a los fariseos. Pero para tener en cuenta, antes les preguntó directamente a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y ellos dicen, no, tú eres el Cristo, por supuesto que sí. Pero ahora entonces se acerca a los fariseos y Él dice, ¿y ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y estas preguntas, mi querida familia, están centradas precisamente en nuestro Salvador. Y son las preguntas que deberían estar dirigiendo tu vida. Son las preguntas que deberían estar dirigiendo tus pensamientos. Las preguntas que deberían estar dirigiendo todo lo que haces en tu andar cuando te dices ser un cristiano genuino. Pero aún así hay muchas personas que están tan llenos de la ley que se olvidan de Cristo como los fariseos. Hay muchas personas que dicen ser espirituales, pero se la pasan preguntándose cualquier cantidad de cosas sobre la ley, como si el cumplimiento de la ley fuera a salvarlos, y no tienen en cuenta la obra y la gracia de Cristo. Y uno dice, sí, preguntan de todo esto, pero ¿y por qué no preguntan específicamente de Cristo Jesús? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Por qué es tan importante entender su obra? O sea, mi querida familia, esta pregunta que está aquí, ¿qué piensas del Cristo? Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchos se quedan en la superficie de la fe. Hay muchas personas que se quedan en la superficie de la fe, haciendo muchas preguntas que realmente, aunque se les den las respuestas, no van a llegar a los pies de Cristo. Yo no sé cuántas veces tú has tenido la oportunidad de tal vez compartir del Señor, de hablar con alguien, y dice, ya casi, que va a abrir los ojos, ya casi. Y empiezas a hacer preguntas y tú le das todas las respuestas, absolutamente todas. ¿Y qué pasa? Ellos se quedan como que, bueno, ya me respondiste esto, ahora voy a hacerte otra pregunta. Y pasan así, haciendo preguntas y preguntas y preguntas, hasta que llegan a una pregunta que tú no sabes responder y después dicen, sí, es que por eso yo no creo. Esa es la superficialidad de muchas personas en el día de hoy. Porque aunque están haciendo preguntas, no son preguntas que están directamente conectadas con el pacto de Dios con su pueblo para la salvación. No son preguntas que están conectadas directamente con la relación que yo tengo con Él para llegar a entender y pensar de manera correcta quién es Él para mí. Los fariseos estaban haciendo muchas preguntas superficiales. Y realmente ni se conectaban una con la otra. Pasan que de las, ¿cómo se dice? Del tributo o de los impuestos, de ahí saltan al matrimonio, a la resurrección, después saltan a la ley, después saltan a la relación los unos con los otros. Y uno dice, pero como que, ¿por qué esta pregunta no está relacionada con la otra? Porque esta pregunta como que no es para complementar la otra respuesta porque es que quiero conocer y entender más. No, como que van de aquí para allá y vemos, ¿y qué pasó entonces? Bueno, eso nos muestra que hay superficialidad en la fe. Y eso nos ayuda a pensar en nuestras vidas de la misma manera. ¿Cuántas veces yo me acerco a la palabra de Dios y empiezo a hacerme preguntas y después salto por allá a otro lado que no tiene nada que ver con lo que me había acabado de preguntar? Y después salto a otro lado y voy para otro lado. ¿Y qué pasa? Muestra que realmente todavía hay un poquito de inmadurez en mi vida espiritual, cuando realmente debería haber cierto tipo de orden y compromiso de decir, bueno, más o menos estoy entendiendo esto que acabo de preguntar, pero necesito más.
¿dónde más y de qué manera puedo llegar a hacer otra pregunta que se relacione con este tema para que yo pueda seguir profundizando más en el conocimiento de Dios? Pero los fariseos no lo estaban haciendo de esa manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hablamos hace unas semanas, ya casi un mes, que está bien hacer preguntas. O sea, no estoy diciendo que no hagan preguntas. Está bien hacer preguntas, pero esas preguntas tienen que ser hechas siempre de la manera que muestre que siempre y cuando tenga yo la respuesta me lleve a mí a humildad y a querer conocer más de Dios. No hacer preguntas para después justificar sus acciones y decir, sí ve, por eso es que yo no quiero conocer más de Dios. Sí ve, por eso es que yo no quiero leer más la Biblia. Porque hay dos maneras de hacer preguntas. Y entonces vemos que los fariseos andaban así, preguntas superficiales para aquí y para allá, aun siendo, digo yo, es que conocedores de la ley. Pero aquí vemos a Jesús ya presentándose hasta enfrente de ellos nuevamente y hasta aquí llegamos con esas preguntas superficiales. Ahora vamos a empezar a hacer las preguntas difíciles. Ahora vamos a empezar a hacer las preguntas profundas. Como decimos en el día de hoy, ahora vamos a empezar a hacer una pregunta teológica. Y es una pregunta, mi querida familia, que un cristiano genuino debería hacerse y debería saber responder. ¿Qué pienso yo del Cristo? ¿De quién es hijo? Es una pregunta profunda que el cristiano promedio va a poder responder de manera superficial. Yo pienso que Cristo, pues sí, es Jesús, el Hijo de Dios. Ok, es una respuesta correcta, pero no es a la profundidad lo que Jesús estaba llevando a los fariseos a comprender. Tristemente, mi querida familia, el cristiano promedio está en una generación que quiere todo fácil. O sea, se limita a lo fácil. Esta pregunta es muy profunda y tú la puedes hacer y vas a encontrar una respuesta igual de rápida a la de los fariseos. Y ellos contestaron bien. ¿Y de quién es hijo el Cristo? De David. ¿Está correcta o no está correcta la manera como ellos respondieron? Claro, está correcta, pero muy superficial. Y asimismo tú le puedes preguntar a un cristiano promedio en el día de hoy, ¿y qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Y te van a responder casi que automáticamente en 3 segundos. Una respuesta tan corta. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una cultura en donde el cristianismo ha llegado a caer en una debilidad, no solamente espiritual, sino también mental, en donde quiere limitarse a todo lo fácil, a lo superficial. Estamos en medio de un cristianismo que quiere que alguien más estudie y que me lo explique, porque es que yo no sé hacer eso. Estamos en medio de un cristianismo que quiere ya todo masticadito y procesado. Vaya usted, cocínelo, prepárelo, usted mismo consígase todos los ingredientes, usted se sabe, hágalo usted y ya cuando tenga todo listo, tráigamelo a mí por favor en bandeja de plata. Así es como yo quiero mi cristianismo. Fácil, sencillo, que alguien más lo haga por mí. Y por eso entonces muchos ni siquiera se hacen este tipo de preguntas tan profundas, o aun cuando se hacen, las responden de una manera tan pero tan superficial. Y más o menos era lo mismo que estaba pasando con los fariseos, tratando las escrituras de una manera tan superficial. Ni siquiera le contestaron qué pensaban del Cristo, aún teniendo todo un Antiguo Testamento que daba el carácter del Mesías Salvador. Solamente respondieron la segunda parte: es hijo de David. Jesús sabía que aunque estaba rodeado de enemigos, en medio de esa multitud también habían algunas personas que estaban a un paso de comprender la gloria del Evangelio. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos un poquito sobre el mandamiento y uno de estos fariseos como que empieza a comprender y Jesús le dice: no estás muy lejos. Habían algunos que estaban a un pasito. Y por eso Jesús hace estas preguntas tan profundas. Había una gran multitud que sí estaba pensando un poco más y ya iba a llegar a comprender la gloria del Evangelio. Y con esta pregunta profunda los hace procesar, ¿verdad? Masticar, discernir, comprender realmente. O sea, mi querida familia, la teología, eso suena como que eso es una palabra como muy complicada. Uy, no, eso es solamente para los académicos. Eso es solamente como para los pastores que respondan las preguntas difíciles de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que todos los cristianos son teólogos. La teología es el estudio de Dios. Y un cristiano genuino es alguien que quiere estudiar y conocer a Dios más profundamente. R.C. Sproul lo decía en un libro que se llama precisamente Todos somos teólogos, de eso.
de entender que toda persona que se haga una pregunta sobre la Biblia está haciendo una pregunta teológica. No tiene que ser profunda, pero si es una pregunta sobre la Biblia ya se vuelve una pregunta teológica. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a responder esa pregunta? Y es lo que estamos viendo ahora con los fariseos. Jesús les hizo una pregunta teológica profunda y aun ellos teniendo todo para responder, respondieron como alguien que no supiera casi nada. Y así mismo tenemos que acercarnos, tú y yo, en el día de hoy, a esta misma conversación. Y si te pones en los pies y en los momentos en ese lugar, y tal vez cierras los ojos y dices, ¿y qué tal si yo estuviera ahí en ese momento? ¿Y por qué no más bien me hago la pregunta hoy mismo? ¿Qué pienso yo del Cristo? Yo no sé qué es lo que tú pienses del Cristo. Algunos ni siquiera se paran a pensar nada de Él. Claro, van a la iglesia, dicen que tienen una Biblia por ahí, que su familia es conocedora de Dios, pero no se paran a pensar nada del Cristo. La pregunta no es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo ahora? La pregunta es, ¿qué piensan del Cristo? ¿Cuántas veces durante tu día, en medio de todas las situaciones que tú enfrentas, te has detenido a pensar sobre la obra redentora de Cristo en X o Y situación que estés experimentando? Hay muchas personas que no se paran para nada. Siguen, yo más o menos sé cómo manejar mi día. Pero no se paran a pensar nada de Cristo Jesús. Otros tal vez tienen un concepto superficial y tal vez como de un poco de admiración. Sí, claro, Jesús, el Hijo de Dios. Claro, Jesús, el que purificó el templo, el que me enseña a orar, qué sé yo. Pero realmente no han llegado a comprender la profundidad de su persona. Y también hay otro grupo de personas que ya tienen un concepto negativo, y es el caso como el de los fariseos y esas mismas personas en el día de hoy que rechazan abiertamente a Cristo como Salvador. ¿Qué piensan ellos del Cristo? Ellos sí no se quedan callados, ellos hasta públicamente hablan cosas muy negativas de Cristo. ¿Y por qué el cristiano promedio entonces se queda callado y no quiere profundizar más en el conocimiento? Que cuando le digan, ¿y tú qué piensas de Cristo?, pueda responder con la Biblia, con autoridad, con pasión y con amor. En lugar de dejarlo como algo superficial y de admiración. Sí, no, Cristo es amor. Ok, sí, está en la respuesta correcta, pero déjame decirte que te falta mucho para entender la persona y el carácter del Mesías. Y por eso mismo digo yo no sé qué pienses tú del Cristo. La pregunta es muy importante. Yo no sé qué pienses tú del Cristo en el día de hoy. No sé qué has pensado del Cristo desde el día en que dijiste que querías abrir tu corazón a Él. No sé qué has pensado del Cristo. Pero sí te puedo decir qué es lo que la multitud en aquel día estaba pensando y por qué Jesús hace esa pregunta tan importante. Curiosamente, uno mira este pasaje y uno dice, ¿y por qué Jesús estaba hablando en tercera persona? Yo no sé si ustedes lo leyeron y tal vez se preguntaron lo mismo. Pero ¿por qué razón Jesús no se acercó a los fariseos y les dijo, ¿qué piensan de mí? ¿De quién soy hijo? Eso no lo preguntó Jesús, sino que él dijo, ¿qué? ¿Ustedes qué piensan del Mesías? En otras palabras también él dice, ¿de qué línea judía viene el Mesías? ¿De quién es hijo? El Cristo. Es lo que estaba preguntando Jesús en tercera persona. Y es increíble porque yo no sé qué le hubieran contestado ellos si Jesús les hubiera preguntado, ¿y ustedes qué piensan de mí? Ya habían sido muy públicos en expresar lo que ellos pensaban de Cristo, queriendo matarlo públicamente. Pero él les pregunta, ¿qué piensan del Mesías? A ver si realmente ellos entendían a quién estaban esperando. Y es curioso cómo los fariseos, mi querida familia, al igual que la gran mayoría de judíos, para ellos la respuesta era obvia y simple. Los fariseos estaban convencidos que el Mesías era solamente un hombre más. Y lo único que ellos esperaban de este hombre es que viniera de la línea de David. Eso era lo único que ellos estaban esperando de un Salvador. Y es que increíble cómo aunque el Antiguo Testamento habla tanto sobre el Mesías, los fariseos no creían en la divinidad de Cristo. Por eso él les pregunta, ¿qué piensan del Cristo?
Y lo que ellos pensaban era que el Mesías iba a ser simplemente un humano más. Lo que ellos pensaban del Cristo es que iba a ser un hombre político de familia de rey que les iba a sacar el problemita de Roma. Eso era lo único que ellos pensaban del Cristo. Por eso Jesús hace esta pregunta tan contundente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y de quién es hijo el Cristo? Y ellos, no, es hijo de David. Y Jesús sí, respondieron correctamente, pero no están viendo a Cristo completamente. O sea, una cosa es responder parcialmente y otra cosa es realmente comprender a plenitud. No estaban viendo a Cristo en toda su plenitud. Y por eso todo el evangelio de Mateo como que gira en torno de esta frase, hijo de David. ¿Cuándo empezamos a estudiar Mateo? ¿Quién se acuerda? Ya Angelita me decía hace un ratico, ya casi nos toca empezar otro libro. Y yo, no, yo creo que todavía nos queda por ahí unos 6 meses más. Pero hace varios años empezamos a estudiar Mateo y desde el principio se repite esa frase sobre el Cristo, hijo de David. Pero hasta este momento, en Mateo 22, versículo 41 a 46, hace la conexión con algo aún mayor. Todo el primer capítulo de Mateo, ¿de qué habla? La genealogía de Jesús. Y habla de que es que el hijo de David. ¿A quién le estaba escribiendo Mateo el evangelio? A los judíos. O sea, él quería que ellos entendieran que sí, que ellos estaban en lo correcto en decir que el Mesías iba a ser descendiente del hijo de David, pero progresivamente empieza a mostrar que hay algo más que ellos todavía no han comprendido y es la grandeza y la divinidad del Cristo. No es un hombre más. Y por eso lo muestra entonces por medio de los milagros. No solamente habla de la genealogía, sino más adelante vemos a muchos enfermos y necesitados que clamaban, si se acuerdan lo que decían, ten misericordia, ¿qué? ¿Jesús? No, no dijeron eso. Ten misericordia, Mesías. No, tampoco dijeron eso. ¿Qué decían? Ten misericordia, hijo de David. Cuando Jesús hacía milagros especiales, ¿qué se preguntaba la gente? ¿Será este el hijo de David? Y a lo largo de todo Mateo, porque no nos da tiempo de ver todos los momentos en los que se usa esta frase, pero se repite bastantes veces. Y por eso los fariseos estaban tan indignados, porque para ellos decir que el Mesías, que el Cristo, iba a venir de la línea davídica, escuchar a toda esta gente y ver toda esta revelación, para ellos era indignante porque ellos decían que Jesús no era. Y yo me imagino la ira que les daba, la indignación de ver a tantas personas aclamar a Jesús como el hijo de David. Es decir, que Jesús era y es el Mesías. Ya sabemos que los fariseos no creían que Jesús era el Mesías. Jesús entendía claramente que ellos sabían que no lo iban a reconocer como Mesías, pero había gente ahí alrededor que tal vez iban a entender. Por eso Jesús no pregunta, ¿qué piensan de mí, de quién soy hijo? Porque ellos ya sabían que le iban a contestar de otra manera. Él los está confrontando directamente con el término Mesías, Salvador. ¿Qué piensan ustedes del Salvador? Y la pregunta y la respuesta nos muestra que ellos solamente estaban esperando a un Salvador humano. Pero Jesús los sorprende mostrando que no, Jesús no solamente es humano. El Mesías es el Señor eterno. Él les está ayudando a que entiendan que Jesús no es una persona, un humano más. Claro, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y Él quiere que entienda la divinidad. Por eso la pregunta es más profunda. O sea que aunque era cierto que el Cristo sería descendiente de David, esa respuesta se queda corta porque no habla de la divinidad de Cristo. Y es lo que Jesús quería hacer pensar a las personas. Por eso Él continúa en el versículo 43 con el resto de su respuesta. O tal vez respuesta y pregunta para ellos. Y Él les dice con estas frases que está citando directamente del Salmo 110 para que ellos entiendan que el Mesías lo han estado viendo tal vez con un ojo así. Solamente veo la humanidad de Cristo, pero no veo con ambos ojos que es más que solo un hombre. Y Jesús les presenta este pasaje. ¿De parte de quién? ¿Quién escribió esto? David, del cual ellos tanto como que, oh, el rey David. Ah, claro, vamos a ver qué dice el rey David. Y dice él, bueno, no fue solamente el rey David. El rey David inspirado por el Espíritu, inspirado directamente de Dios. Y él les dijo, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, ¿verdad? Porque ahí le está haciendo pensar a los fariseos. Ok, ustedes estaban diciendo que el Mesías es el hijo de David. Ok, hasta ahí estamos bien, pero
¿Y por qué David también le dice Señor? Si es su hijo, ¿por qué le dice Señor? Y para como hacerlos pensar más, él les cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Eso parece como un trabalenguas, ¿no? Y nos hace pensar a nosotros también. Y qué chévere sería poder tener la Biblia en el lenguaje original, porque sería más fácil identificarlo. Pero cuando tú y yo leemos en la Biblia, la traducción al español dice eso. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Y por qué estás repitiendo eso? Bueno, déjame decirte que bíblicamente hablando, la palabra Señor en el Nuevo Testamento se escribe de diferentes maneras dependiendo a quién se iba a referir. Y en este caso, la palabra que se usa para escribir Señor es la palabra kurios. Y tú dirás, kurios, ¿y esa vaina qué es? Tal vez uno escuche esa palabra y no tengas ni idea qué significa. Pero cuando la ves en el Antiguo Testamento, tal vez tenga más sentido. Claro, en el Nuevo Testamento dice, y el kurios, por decirlo así, y el Señor, le dijo mi Señor. Pero cuando vemos esta misma palabra en el Antiguo Testamento en hebreo, vas a escuchar un nombre que es más conocido para ti, y es el nombre Adonai. Era lo que Jesús quería que ellos entendieran. Estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de un nombre de Dios. Para los judíos, el nombre de Dios, Jehová, que vemos en el Antiguo Testamento, ellos ni siquiera lo pronuncian porque para ellos es una palabra muy santa. Y en lugar de decir Jehová, ¿qué decían ellos? Adonai, ¿verdad? En español, ¿qué dice? En español debería decir Adonai, pero no dice Adonai. ¿Qué dicen nuestras Biblias? Señor. Y uno lo lee y uno como que lo pasa volado y dice, bueno, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Qué significa eso? Hay unas Biblias que tienen una traducción un poquito más específica. No dice Adonai, pero sí escribe Señor todo en mayúscula. S-E-N-O-R. Todo en mayúscula. Eso significa Jehová. Y después dice Señor con S mayúscula y significa Adonai. Y por eso este pasaje para muchos en el día de hoy aún es difícil de comprender. Por eso los fariseos, los maestros de la ley, los conocedores de las escrituras, ellos se quedaron callados. Ellos no tuvieron nada más que decir. No tuvieron nada más que decir. Porque ellos solamente veían al Cristo solamente como un hombre más, pero no comprendían su divinidad. Y por eso estas palabras que Jesús cita del Salmo 110, tal vez en palabras más fáciles para nosotros de comprender, dice algo así. Dice Jehová, dice aquí, bueno, dijo el Señor a mi Señor. Realmente debería ser traducido para que lo entendiéramos, debería decir, dijo Dios, Jehová el Padre, a Adonai su Hijo, siéntate a mi derecha. Eso es lo que está dando a entender Jesús. Y cuando dice esto, entonces está mostrando que aún el rey David, a Adonai, a ese Señor, él les estaba rindiendo ¿qué? Adoración, él estaba reconociendo que él era más grande. ¿Por qué? Porque ante él, ante sus pies van a ser postrados todos sus enemigos. Y por eso entonces Jesús les dice eso. Y si el Mesías es hijo de David, entonces ¿por qué David le dice Señor? En otras palabras, y si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le dice Adonai? Y con esto ellos quedaron completamente callados. Callados porque la limitación de ellos era solamente entender que Cristo era un hombre más, pero no entendían que era Adonai, divino, eterno, poderoso, aquel que la tierra le hace caso y le obedece, aquel digno de adoración, Adonai, el enviado por el Señor para salvación y perdón de nuestros pecados. O sea que con estas frases Jesús quería que los fariseos entendieran que Jesús no era solamente descendiente de David, que Jesús era el Señor Adonai, aquel que aún el rey David se postraba a adorarle. Un padre no le dice a su hijo Señor. No le dice Señor. Tal vez se lo dirá de una manera despectiva. Pero hablando oficialmente, un padre no le dice a su hijo Señor como si fuera un rey. Y aún en los tiempos de reinado, el padre tenía que morir primero para que a ese hijo le llamaran Señor. O sea que lo que Jesús está mostrando aquí es que la grandeza del Mesías,
del Adonai, del Santo, del Poderoso, del Eterno. La grandeza del Cristo que aún el rey David reconoció. Estaba declarando que el Mesías no era un hombre más. Lo que estaba haciendo Jesús y ayudando a los fariseos a darle otra oportunidad era que entendieran y vieran que él estaba declarando su deidad. No era suficiente con todos los milagros que ya había hecho. No era suficiente con caminar sobre las aguas. No era suficiente con multiplicar la comida. No era suficiente con darle vida a los muertos. No era suficiente traer sanidad a tantos enfermos. No era suficiente corroborarlo aún por las escrituras. El ciego iba a ver, que el cojo iba a saltar, que el mudo iba a cantar. Y pareciera que no fuera suficiente para ellos. Y entonces ya en esta última confrontación, porque dice, y a partir de ese momento no volvieron a preguntarle nada más. Pero a partir de ese momento como que ya Jesús les da esa última oportunidad. Y dice, no me han querido creer con todas las manifestaciones milagrosas. Ustedes dicen que conocen las escrituras. Vamos a ver si con la palabra de Dios, con las escrituras, van a ser convencidos. Y el corazón de estos fariseos estaba tan pero tan duro que no creyeron en la divinidad del Cristo. O sea, no solamente era que ellos estaban rechazando a Jesús. Lo peor era que no entendían en qué manera y quién iba a ser el Mesías que iba a enviar Dios. Y Jesús quería que abrieran los ojos para que vieran que era divino, que era santo, que era eterno. O sea, que decir que el Mesías era el hijo de David era correcto, pero se quedaba muy, pero muy incompleto y muy corto. Y con lo que respondieron, o mejor, con lo que no respondieron los fariseos, Jesús muestra realmente que ellos no entendían ni siquiera pensaban de manera profunda sobre el Mesías. Cristo es el Salvador. Y nos hace pensar ahora nosotros en el día de hoy. En aquel tiempo ellos pensaban que el Mesías era un hombre más. Pero en el día de hoy, yo no sé qué pienses tú del Mesías. ¿Qué piensas tú del Mesías en el día de hoy? Porque no solamente es suficiente reconocerlo como un descendiente de David. Sí, no, pues yo no entiendo mucho eso, pero en nuestros días tal vez lo puedes poner de esta manera. Hoy muchos ven a Jesús solamente como un buen maestro. ¿Ves cómo decir eso? Sí, solamente es descendiente de David. Hay muchos que reconocen que Jesús ha sido un buen ejemplo, un líder moral. Aún otras religiones lo aceptan, ¿sí o no? Pero eso no es suficiente. Hay otros que dicen que Jesús es un buen ejemplo de amor. Claro, todo eso es correcto, pero no es la respuesta completa. ¿Por qué? Porque decir que Jesús es un buen maestro, decir que Jesús ha sido un buen líder moral, decir que Jesús es un buen ejemplo de amor, no acepta su divinidad. No acepta que Él es eterno. No acepta que a Él merece toda la adoración. No acepta que Él merece toda la obediencia. Por eso Jesús no se presenta solamente como un hombre más, y con este pasaje les hace pensar de manera mucho más profunda. Y hoy nos hace pensar también a nosotros de manera mucho más profunda. ¿Será que yo solamente estoy pensando en Jesús como un buen maestro? ¿Será que solamente pienso en Él como un líder moral que me enseña a lidiar con las situaciones? ¿Será que Jesús solamente es alguien más que me enseña a amar o me ama? Claro, todo eso es correcto, pero ¿y dónde está la divinidad de Cristo? Que te lleva a tirarte sobre tus rodillas y aún poner tu cabeza en la tierra y decir, Señor, tú eres más grande que yo. Tú eres digno de toda la adoración. ¿Será que decir que Jesús es buen maestro, un líder moral y un ejemplo de amor te lleva a ti a obedecerle y a renunciar y a sacrificar a lo más importante de tu vida para darle la gloria a Él? Porque si no lo es, entonces déjame decirte que estás como los fariseos diciendo, sí, es hijo de David. Es decir, sí, Jesús es un buen maestro. Sí, Él me enseña cosas bonitas cuando voy a la iglesia. Sí, Él me ha enseñado a amar más a mi cónyuge, a mi familia, a mis amigos. Gloria al Señor. Pero déjame decirte que eso no va a tener un impacto en la eternidad. ¿Qué piensas tú del Cristo? ¿Será que piensas que el Cristo es alguien más que tal vez pueda guiarte a tomar sabias decisiones y ya lo dejas hasta ahí?
Sí, bueno, Él me enseña de vez en cuando, Él me guía. ¿Qué hacer? ¿Será que piensas del Cristo que Él es alguien más que te enseñe a actuar con sabiduría con los asuntos del día a día? Tal vez estás pasando situaciones difíciles y ¿qué piensas del Cristo? No, es alguien más que me consuela en los momentos duros. Tal vez te sientes solo. No, Él es alguien más que me cuida y me hace sentir amado o amada. Todas esas son respuestas correctas. Pero necesita haber algo más. Porque que Él te enseñe a tomar sabias decisiones. Que Él te consuele cuando estás triste. Que Él te ayude a sentir amado y acompañado cuando estés solo. No es suficiente para llevarte a adorarlo y obedecerlo, como decía, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es suficiente. Porque cuando estoy triste por un ratico y cuando se me quita la tristeza, se me olvida el Salvador. Porque cuando no sé qué hacer y Él me enseña qué hacer y después la próxima vez se repite la situación, ya no voy a Él porque ya sé cómo hacer la vuelta. Y entonces dejo de buscarlo y dejo de obedecerlo y dejo de rendirme ante Él. Cuando llegan los momentos duros y ahora Él me consuela y después aparece alguien más que me puede consolar, entonces ya no pienso en Él. Porque hay alguien más. Y es como si estuviera comparando al Cristo, al Mesías, al Salvador, a Jesús, con un humano más. O sea, en otras palabras, ¿será que tú solamente piensas del Cristo y te acercas a Jesús solamente pensando en las cosas del mundo? Las cosas pasajeras. Te acercas al Cristo pensando en Él como si fuera una persona más, dejando a un lado lo más importante que es su divinidad. Si lo estás haciendo, déjame decirte que por eso muy frecuentemente no vas a Él primero. No vas a Él primero porque no entiendes su grandeza. Alguien más puede ocupar ese espacio. Algo más puede entretener ese momento. No se vuelve tu prioridad, tu todo, tu dependencia. Y por eso muy frecuentemente no lo buscas primero a Él y terminas buscando a otras personas. Pones a un lado su divinidad, pones a un lado su poder infinito, pones a un lado su conocimiento infinito, aún limitas su presencia y prefieres ir corriendo a la persona más cercana en lugar de rendirte en oración ante el Señor Adonai. Y por eso yo dije a un momento, yo no sé qué es lo que tú pienses del Cristo. Yo te puedo decir lo que los fariseos y alguna gente de lo que estaba en ese momento pensaban. La palabra nos lo muestra. Pero solamente tú sabes qué piensas del Cristo. Y cuidado porque el corazón es engañoso. Y yo puedo pensar cosas muy bonitas del Cristo. Pero cuando llega el momento de vivir, creer y actuar es cuando realmente se muestra quién soy yo. Porque el Señor no nos está llamando a ser espirituales. Hay muchas personas que confunden, es que voy a ser una persona más espiritual. Él nos está llamando a vivir en justicia y en rectitud, en amor, en entrega, en servicio, en adoración, en obediencia. Y yo puedo aparentar una actitud muy espiritual como la de los fariseos, yendo a la iglesia todas las fines de semana y levantando mis manos y orando de dientes para afuera. Porque digo que sé quién es el Cristo. Pero si realmente no entiendo a profundidad su carácter divino, voy a empezar a poner otras cosas primero. No solamente personas, voy a empezar a poner situaciones primero. Voy a dejar de obedecerle, voy a dejar de adorarle, voy a dejar de buscarle. Porque ya yo no lo veo como el Adonai, como el Señor, el que está a la diestra de Dios, sino lo veo como ¿quién? Como un humano más. Fulanito a fulanita, si le dejo hablar por un mes, 2 meses, no pasa nada. Si tratas de hacer eso con Jesús, a ver qué pasa. No, mi jefe o el abogado o el mandatario, no sé qué, me dijo que tenía que hacer tal cosa. No le obedecí, no pasó nada. Bueno. Trata de hacer eso con el Señor de señores, a ver qué pasa. Y mucha gente vive, como hablamos hace un momento, no solamente espiritualmente y intelectualmente superficiales con las cosas de Dios, aún
en el desarrollo de su adoración, obediencia y entrega viven muy pero muy superficiales, porque no lo ven como el Adonai. Lo ven como un hombre más, una persona más, que yo le puedo fallar, igual Él me ama. Sí, Él te ama, pero Él espera tu compromiso, tu lealtad, tu entrega. Si tú entiendes la divinidad de Cristo, sé que vas a responder muy bien a esa pregunta: ¿qué piensas del Cristo? Tal vez para nosotros que conocemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento te hagan la pregunta: ¿y de quién es el Hijo, el Cristo, el Mesías? Y tú puedas decir: es el Hijo de Dios, el Cordero Inmolado. Ok, estás respondiendo bien, pero ¿y qué más? Y te quedas igual de corto que los fariseos. Pero si tú entiendes la divinidad de Cristo, entiendes que eso te va a llevar a ti a adorarlo. No es suficiente verlo como un maestro que nos guía moralmente. Él es el Señor de gloria. Si entiendes la divinidad de Cristo, debes obedecerlo. Si realmente Él es el Señor, cada área de tu vida debe rendirse ante su autoridad. Los fariseos no se rendían ante esa autoridad porque no lo veían como el Señor de gloria, como el Adonai. Jesús, quien purificó el templo, quien recibe alabanza y exaltación, no solamente es descendiente de David. Jesús, el Señor, Adonai, es grande y poderoso. Es más grande y más glorioso que los ángeles. Es más grande que todos los reinos del mundo juntos. Lo compara la Biblia. Es como una gotica de agua escurriendo por una taza. Nuestro Señor es aún mucho más grande, gigante y poderoso. Y por eso nuestra adoración como iglesia lo proclama como Señor. Nuestra vida reconoce su supremacía, pero solamente lo hacemos cuando entendemos su divinidad. No podemos cortar nuestra imagen de Cristo. No podemos ser tan superficiales en llegar a decir: yo me conformo con esta respuesta. Mi corazón, mi ser debe estar siempre hambriento por más y más de entender y comprender la profundidad, la altura, la anchura del amor de Cristo, y aún así también conocer su carácter santo, puro y perfecto, y lo que Él demanda de mí, porque Él pagó por mi vida. Si tú entiendes su divinidad, entonces tienes que preguntarte algo aún más profundo. Porque si sabes responder quién es el Cristo y entiendes su divinidad, entonces tienes que preguntarte si Jesús tiene tu lealtad. Tienes que preguntarte si Jesús tiene tu fidelidad. Y tienes que preguntarte si Jesús tiene tu compromiso. Si Jesús es Señor, Adonai, la pregunta es: ¿será que Él tiene tu lealtad, tu fidelidad y compromiso en la manera como manejas tu hogar? Si Jesús es el Adonai, el Todopoderoso, ¿será que Él tiene tu lealtad, tu fidelidad y tu compromiso en la manera como llevas a tu matrimonio? Si Jesús es el Adonai, el Todopoderoso, ¿será que Él tiene tu lealtad y fidelidad y compromiso en la manera como manejas tus negocios? ¿Tiene tu lealtad y tu fidelidad en las cosas que ves en la internet? ¿Será que Él tiene tu lealtad y fidelidad de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas? Porque si no lo es, déjame decirte que no has entendido la divinidad de Cristo. Antes era más fácil la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y más de uno levanta la mano y dice: yo quiero responder. Tú eres el Mesías. Muy bien. Ahora la pregunta es más profunda: ¿y qué piensas tú del Mesías? ¿Qué piensas tú del Mesías? La respuesta a esas preguntas, mi querida familia, que nos acabamos de hacer, son preguntas que tal vez tengamos que seguir repitiéndonos por el resto de esta semana. ¿Qué pienso yo del Mesías? Y si no tiene tu lealtad en todas las áreas de tu vida, muy seguramente solamente has conocido la parte humana de Jesús, pero no la parte más importante, y es su divinidad. ¿Te has quedado solamente con las cosas pasajeras del mundo? ¿Te has quedado solamente con los asuntos del aquí y el ahora y no en la eternidad? Si Cristo es divino y tiene tu lealtad, estás llamado a adorarle
con tu boca, con tu cuerpo, con tus palmas, con tus pensamientos, con tus acciones. Si Cristo es divino, estás llamado a obedecerlo en cada área de tu vida, a vivir con integridad, a vivir de la manera correcta en medio de tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo, aún en medio del cuerpo de la iglesia. Si Cristo es divino, estás llamado a proclamarlo a todos aquellos que aún no conocen de Él y tal vez estén haciéndose la pregunta a medias. El mundo, mi querida familia, ¿quiere a un Jesús? Por supuesto que sí, pero quiere un Jesús a medias. Eso es lo que el mundo quiere. Predícame de Jesús, pero solamente hasta aquí. Predícame de Jesús, pero no toques esas áreas. Pero la persona que entiende la divinidad de Cristo quiere un Jesús bíblico. Y el Jesús y el Cristo de la Biblia dice que Él es el Señor de todas las cosas, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay otro salmo que es un poco más fuerte, tal vez lo veremos en otro momento. Esos enemigos van a estar postrados ante el Señor, no adorándoles. Van a estar postrados en un castigo. Y el Salmo dice, como teniendo tu pie sobre la cabeza de ellos porque han sido derrotados. Gracias a su misericordia y su perdón, ya no vamos a estar en esa situación. Teniendo el pie poderoso del majestuoso Cristo sobre nuestra cabeza para darnos el castigo que nos merecemos, ahora podemos ser perdonados y presentarnos ante Él con manos santas y decir, Señor, te amo. Quiero entregarte mis días, quiero entregarte mi todo, quiero obedecerte en cada área de mi vida. Quiero seguir entendiendo y conociendo a profundidad los misterios de tu carácter. No basta solamente con saber el nombre de Jesús. Hay mucha gente allá afuera que conoce el nombre de Jesús. No basta con decir que conozco a Dios. Dios, el término Dios es muy general en la cultura en la que tú y yo vivimos en el día de hoy. Yo puedo decir que creo en el Dios de la Biblia y yo puedo decir que conozco el nombre de Jesús, pero es necesario creer en el Evangelio de la obra de Cristo el Mesías. El Cristo divino, Hijo de Dios, Cordero inmolado, quien como hombre vino a esta tierra a morir por nuestros pecados en una muerte de cruz, para ofrecernos el perdón y la salvación que tú y yo necesitábamos. Ese mismo Jesús que fue enterrado en una tumba, ese mismo Jesús que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese mismo Jesús que se presentó ante muchos por 40 días. Ese mismo Jesús que ascendió a los cielos y ahora se sienta a la diestra del Padre. Ese es el evangelio que nos muestra un Cristo humano y un Cristo divino. Pero si el evangelio que tú escuchas es a medias, por más que tú digas que conoces de Dios y conoces de Jesús, si no crees en el verdadero evangelio, déjame decirte que tienes que hacerte esta pregunta muy seriamente. ¿Qué pienso yo de Cristo? No basta solamente con saber su nombre. Tu entrega, tu compromiso, tu lealtad y tu fidelidad tiene que verse no solamente aquí en la iglesia, en adorarle con entrega y en espíritu y en verdad, no solamente en obedecer al liderazgo que Cristo ha puesto sobre esta iglesia, no solamente ser cumplido con los horarios, nada, eso es parte. Pero tiene que haber lealtad y fidelidad y compromiso en todas las áreas de tu vida, aún la que la iglesia no ve, aún en el momento más privado y personal de tu hogar. Ahí también necesita verse el compromiso, la lealtad y la fidelidad de Cristo. Y vas a empezar a disfrutar de una bendición especial. Desafortunadamente, los fariseos aquí no lo lograron. La última oportunidad que tuvieron. La última. Y nadie le podía responder palabra y después de ahí nadie más quiso hacerle preguntas. Qué bonito que tú y yo podemos acercarnos al Señor a seguir preguntándole, ¿sí o no? Señor, no entiendo de tu grandeza. Señor, no entiendo eso de tu divinidad. Señor, no entiendo todavía eso de que tú eres eterno. Señor, no entiendo eso de que tú eres omnipresente, omnipotente. Enséñame, por favor. Y empezar a salir un poquito de la superficie y quedarnos solamente con, sí, Él me ama, sí, Él me salvó. Y te lleva a creer algo, claro que sí, pero no te lleva a actuar
como un verdadero cristiano en medio de todos los asuntos de tu vida. Así que con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. En este momento me gustaría que pudieras reflexionar en estas palabras. Si hay algo que tengas que expresarle de tu corazón a Él. Y ahí con esos ojitos cerrados puedas imaginarte su grandeza ante ti, rendido completamente ante Él, tal vez solamente viendo el borde de su manto, blanco, puro y perfecto, brillante, más que el sol. Y ese destello glorioso te lleva a decir: Señor, indigno soy aún, Señor, de levantar mi rostro y poderte ver cara a cara. Y hoy me presento ante ti y abro mi boca y digo: ¿qué pienso yo de ti, Señor? Donde tú estás, yo te invito a que te hagas esa pregunta. Ahí enfrente de Él, Él está aquí. Él habita en tu corazón. Su espíritu de vida y de verdad te dará libertad para hacerlo. Has sido sellado en su amor. Habla con Él y ten una conversación con aquel que es santo, con aquel que es eterno, con aquel que es puro. Y dile: Señor, ¿por qué pienso de una manera tan limitada sobre ti? Si tú eres eterno, ilimitado y todopoderoso. ¿Qué hay en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos? ¿Cuáles son las situaciones, Señor, que me limitan tanto y me llevan a vivir de una manera tan superficial? ¿Qué hay, Señor, en mi andar que me lleva, Señor, a no comprometerme contigo, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todos mis pensamientos, con todo lo que soy? ¿Qué pienso yo de ti, Señor? Porque mi corazón me puede engañar, pero tú, Señor, ves lo más profundo de mi ser. Ayúdame, por favor, a abrir mis ojos. Y cuando entienda yo, Señor, de manera verdadera quién eres tú, en tu presencia, Señor, pueda adorarte aún en medio de la enfermedad, pueda adorarte aún en medio de la escasez, pueda adorarte, Señor, en medio, Señor, de tantas situaciones que quieran robarse mi atención. Y cuando entienda, Señor, a plenitud quién eres tú, pueda obedecerte, Señor, y como rendirme a tu voluntad, que pueda ser sensible, Señor, al sonido de tu voz en cada área de mi vida y poder obedecer, Señor, y gozar de tu bendición que trae paz, que trae gozo, que trae fortaleza, que aviva mi espíritu, Señor, que muchas veces tiende a enfriarse. Dile: Señor, por favor, ayúdame a hacer preguntas más profundas que confronten mi ser, y tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, me ofrezca la respuesta. Que ame, Señor, tu palabra, así como la miel, Señor, es deleitosa al paladar. Que tu palabra sea así para mi vida. Que no me conforme con lo que los demás estudien, mastiquen y me quieran traer ya procesado. Que sea yo, Señor, el que muestre esa entrega y ese compromiso, aún en la privacidad de mi tiempo devocional, en mis tiempos de oración. Y aún, Señor, congregado con mi familia en la fe, que podamos adorarte a una sola voz. En tu presencia, ante ti me presento, ante el Adonai, ante el Rey de Reyes, aquel que tiene su voz poderosa, única. Mi atención te entrego, porque, Señor, a tus pies yo no hay nada más espero, importante. Por eso mi atención es solamente para ti. estar. ¿A dónde más iré, Señor?
¿A quién más iré si solamente tú eres eterno? ¿Quién más puede transformar mi corazón, Señor? Si no solamente tú, por eso me entrego ante ti. Todo en mí es movido por tu amor. En tu estás, dile, es tu voz la que me cautiva. Es mi mayor deseo conocerte más y más. Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Tu perfecto amor, mis temores se desvanecen y tu luz, Señor, trae brillo a mi vida. El eco de tu voz transforma mi ser. Tu presencia, Señor, me lleva a rendirme ante tanta santidad, ante tanta gloria, ante tanta perfección, ante tanta dulzura, ante tanta misericordia. Bendito eres tú, Señor, aquel que me sustenta, Señor, día y noche. Bendito eres tú, Señor, quien trae consuelo y fuerzas nuevas en medio de mis debilidades. Fortaleza tuya eres, Señor, para mí. En medio de mis debilidades tú eres glorificado. En medio de mis debilidades eres tú, Señor, quien muestra su poder. Por eso mi corazón no quiere nada más. Ahí donde tú estás, dile, quiero algo nuevo, haz algo en mi vida, renueva mi compromiso contigo, renueva mi entrega, renueva mi adoración, renueva, Señor, mi manera de estudiar tu palabra, renueva, Señor, mi servicio, renueva mis fuerzas, renueva, Dios Todopoderoso, mi alma, mi espíritu, mis emociones, renueva todo aquello, Señor, que ha estado frío y débil. Pero ante todo renueva, Señor, un corazón humilde que pueda postrarse ante ti, que pueda levantar sus manos, que pueda abrir su boca y proclamar de tu grandeza. Dile gracias, Señor, porque me has traído esta mañana a este lugar. Porque mi corazón estaba necesitado, hambriento, Señor, de la proclamación de tu palabra. Y has tú renovado mi andar, has abierto mis ojos, has traído inspiración divina, Señor, para que mi corazón se abra solamente a ti, para que pueda disponer de él y seas tú haciendo en mí lo único que tú puedes hacer. Si ese eres tú, si reconoces, si crees realmente lo que piensas del Cristo es toda su santidad y su pureza, dile, haz lo que tú quieras en mí, porque tú lo puedes hacer. Dile, aquí está mi corazón. Abre tu boca y dile aquellas áreas en las cuales no le has obedecido. Dile, aquí estoy, Señor. Aquellas situaciones que te llevan a desobediencia, entrégaseles, dile, aquí estoy, Señor. Aquellos momentos en donde la adoración no fluye, dile, aquí estoy, Señor. Quiero adorarte más y más. Aquellos momentos en donde la mente se cansa y quiere reposar, dile, aún en esos momentos quiero más de ti, Señor. Señor, haz tu obra sobre este pueblo, haz tu obra, Señor, sobre esta iglesia, haz tu voluntad en cada uno de nosotros, en medio de nuestras familias, hijos e hijas. Que tu poder, Señor, siga siendo manifiesto y nos abra nuestros ojos cada vez más a ver tu gloria, tu majestad. Cautivado por tu voz, mi deseo es
Gracias, Señor, que pueda hacer obra única y especial. Nada ni nadie más, Señor, puede renovar nuestras vidas como tú lo haces. Gracias, Señor, por recordarnos que nada ni nadie más debe llevarse nuestro compromiso y mayor atención, sino solamente tú. La prioridad de nuestras vidas, el sustento de nuestro andar, la verdad, Señor, de nuestra fe, el fundamento de nuestra salvación, ese eres tú, Cristo Jesús. Porque a la verdad, dice la palabra de Dios, que tal vez un amigo entregue su vida por otro, pero ¿quién da su vida por un enemigo? Solamente Cristo, el Hijo de Dios, divino, santo y perfecto, que en su humanidad sufrió dolor, y cada gota de sangre derramada es una manifestación que no solamente es el Hijo de David, sino también el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, aquel que ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando aquel último momento, cuando las trompetas suenen, cuando el cielo se rasgue y tu amada iglesia, Señor, se una a ti, mientras ejerces juicio sobre todos tus enemigos, mostrando ese poder, justicia y juicio. Gracias te damos, hermoso Cristo Jesús, por salvar nuestras vidas y rescatarnos de la condena del pecado y la muerte. En ti, Señor, tenemos vida y vida en abundancia. En ti tenemos perdón. En ti hallamos, Dios Todopoderoso, el propósito para nuestras vidas. Y hoy queremos, Señor, entregarte, Dios Todopoderoso, nuestro compromiso, no solamente espiritual, sino también el compromiso de nuestros pensamientos hacia ti. El compromiso, Señor, de nuestras fuerzas y nuestro servicio para ti y para tu obra. Señor de señores eres tú, el fundamento, Señor, de esta tu iglesia local. De manera especial, Señor, queremos presentarnos ante ti, trayendo nuestras peticiones del mes de octubre. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu boca ante aquel que es digno, poderoso y glorioso, y le digas: Señor, quiero poner en tus manos mis planes para el próximo mes. Agradecido estoy, Señor, por tanta bondad y tu misericordia. Aun cuando mi corazón se enfría, se aleja y deja el compromiso, tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y es ante ese Dios real, vivo y único, ante quien me presento para presentar mis peticiones. Abre tu boca, hijito de Dios, y clámale, pues su oído está atento a tus peticiones. Gracias te damos, Señor, por la paz que trae a nuestro corazón poder traer nuestras peticiones ante tu trono. Recíbelas, Señor, y ayúdanos a esperar en tu respuesta, que sea tu voluntad y no la nuestra, y el sustento, Señor, de tu presencia, tu gracia y tu misericordia nunca nos falte. También presentamos hoy, Señor, con corazón generoso, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Queremos darte gracias, Señor, por el sustento que nos das, el techo y el alimento que nunca nos falta, sabiendo, Señor, que todo viene de ti y todo es para ti. Sigue ayudándonos, Señor, por favor, a entender y reconocer que nuestra confianza debe estar en ti, no en las finanzas. Ayúdanos a administrar sabiamente lo que nos da, Señor, pues tu palabra dice, Señor, que nos da lo necesario para poder vivir, Señor, en paz
Así como decía el salmista, Señor, no me hagas rico y no me des más, no sea que me olvide de ti, pero tampoco, Señor, me dejes pobre, no sea, Señor, que cometa iniquidad. Y hoy aquí estamos como un pueblo, Señor, que depende de ti, trayendo, Señor, ante el alfolí nuestras finanzas, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que este lugar, Señor, siga siendo un tabernáculo de oración, un templo, Señor, de oración, un lugar de enseñanza, crecimiento y donde tu amor sea manifiesto. Que estas puertas, Señor, puedan mantenerse abiertas y podamos seguir, Señor, recibiendo corazones necesitados de ti. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Y asimismo queremos orarte, Padre Santo, por aquellas personitas, Señor, que han cumplido años este mes. Invitamos a aquellos que han cumplido años este mes a que puedan pasar adelante. Vamos a hacer una oración especial por ustedes. Padre amado, Padre bendito, te damos muchísimas gracias, Señor, por la vida de Luz Marina, Señor. Gracias, Señor bendito, porque un día, Señor, tú la formaste en el vientre de su madre, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor, por todo lo que ella ha vivido, Señor, y porque tú estabas preparándola, Señor, para el momento en que ella iba a conocerte, Señor. Gracias, Señor de los cielos, porque ella es parte importante de esta familia espiritual, Señor. Tú la plantaste aquí, Señor, y tú le has dado la salvación, Señor. Gracias, Señor de los cielos, por su vida. Te pedimos, Señor, que seas tú considerando ese servicio tan lindo que ella tiene, ese don de servicio y ese anhelo de ayudar en todo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándola en su entrar, en su salir, Señor. Y que, Señor de los cielos, este regalo que tú le estás dando de ir a Israel en este año, Señor, que seas tú bendiciéndola y preparando su corazón para ese momento tan especial en nuestra subida a tu tierra, Señor. Te alabamos, te glorificamos por su vida. Te pedimos que seas tú guardando la vida de sus hijos, Señor, que seas tú trayendo, Señor, también a Cristian, que es su más grande anhelo, Señor, a tus pies, Señor, que se rinda totalmente a ti y a tu señorío, como lo aprendimos en el día de hoy. Te alabamos, te exaltamos por la vida de Luz Marina. Te la entrego, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Señor bendito, también asimismo te damos gracias, Señor, por la vida de Yelka, Señor. Gracias, Señor bendito, porque le diste ese refrigerio de estar con su papito, Señor, y su familia, Señor. Gracias, Señor de los cielos, porque ella está formando a sus hijitas. Dale sabiduría, Señor. Dale fortaleza, Señor, y coraje para seguir fortaleciendo a sus hijitas en ti, en tu palabra, Señor. Ayúdales en todo lo que necesiten ellos, Señor. Prospérales, Señor, en su trabajo, pero más que todo prospera sus almas, Señor. También te damos gracias, Señor, por la vida de Lore, Señor. Donde quiera que ella esté, Señor, que seas tú bendiciéndola. Guárdale, Señor, y llévala, Señor, a encontrar una familia espiritual donde ella pueda seguirse congregando y pueda seguir creciendo en ti, Señor, porque lo más importante que tenemos, Señor, es pertenecer, ser hijos tuyos y pertenecer a tu familia espiritual, Señor, pertenecer al reino de los cielos, Señor. Gracias por su vida y gracias porque nos permitiste conocerla un tiempo y disfrutar de una persona tan especial como ella. Guarda a sus hijitas. Te alabamos y te exaltamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, anuncios. Hoy tenemos 4, a ver si me acuerdo de todos. Bueno, el próximo sábado. Uy, gracias. Tengo un prompt. ¿Cómo es? Teleprompt. Bueno, el próximo domingo la iglesia utiliza el salón, entonces la idea sería reunirnos a partir de las 12
aquí o reunirnos en una casa para nuestra reunión. Entonces lo hablamos y nos podríamos reunir el sábado en la noche si es más fácil para ustedes. Lo otro que estamos de acuerdo a la conversación que tuvimos la otra vez, que nos enviamos una carta a la iglesia pidiendo el cambio para el sábado en la noche y estamos esperando confirmación para que nos confirmen ese día. Estaríamos empezando a partir de noviembre 1. Ok. Lo otro es que no nos olvidemos de esto, aunque ya casi nos vamos a cambiar. Pero todos ustedes siempre tienen ahí uno en la sillita, uno de estos. La idea de estos es que no es que se queden aquí, ¿sí? Para la siguiente semana, sino cada vez que ustedes vengan, que se lleven un hito y se lo den a una persona, ¿sí? Se lo entreguen a una persona y así podamos invitar a más personas a que se unan al reino de los cielos. Y importantísimo, si lo pueden hacer hoy, mejor, es si tienen peticiones para enviar a Israel, con muchísimo gusto. Aquí hay 3 mensajeros. Sí, que nos vamos de acá a alabar al Señor, a glorificar al Señor allá. Y les llevamos sus peticiones como siempre, un papelito muy chiquitito donde las pueden escribir todas, pues el Señor ve en el momento que las escriben. Si ustedes quieren que las leamos, ustedes escriben ahí en el papelito para leer, o sea, para orar directamente con la petición, o si simplemente es para poner allá, simplemente escriben su nombre porque bueno, yo creo que tú haces lo mismo. Yo tomo cada petición y oro por cada petición. Si veo el nombre, oro por esa personita y la pongo allá. Si la quieren abierta, entonces ya saben, ¿no? La pueden dar abierta y con mucho amor estaremos orando por sus peticiones. Además, hay 3 cupos para subir a Israel. Hay 3 cupos más. Se cierra el martes. Entonces, si alguien de pronto... Yo voy al martes, quiere decidir a Israel, me voy. Entonces tenemos 3 cupos. ¿Algo más? ¿No? Bueno, siendo más familiar, un abracito a la persona que está a su lado, dígale qué bonito es compartir nuevamente este tiempo, como nos hacía falta. Y bueno, vamos a comer un cafecito. Ahí trajimos una manteca de la mesa. Sí. ¿Qué más puedo pedir si me diste todo? ¿Qué más puedo tener si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Nada me satisface más, mi todo eres tú. Quiero darte 1000 gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte 1000 gracias, todo viene de ti. Todo vuelve a ti, Jesús, Jesús.
por quien eres Dios y tu eterno